con nuestros hermanos y hermanas. Aquí estamos, Señor, para poder conocer más de tu palabra y recibir lo que tú tienes preparado para tu pueblo. Te rogamos, Señor, que nos hables, que podamos conocer tus caminos y que aquellos que aún no te conocen puedan ser alcanzados con tu gracia, añadidos a tu iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 13, y vamos a leer en la continuación de los versículos que corresponden en este estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. Capítulo 13 del Evangelio de Marcos, versículo 24 en adelante. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, vamos a seguir adelante con este capítulo 13, donde encontramos lo que se ha llamado el sermón profético del Señor, el cual Él lo pronunció en respuesta a la pregunta que los discípulos le habían hecho con relación al templo. Porque ya el Señor había dicho que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces vinieron los discípulos y le preguntaron: ¿cuándo va a suceder eso? ¿Qué señal habrá cuando esta destrucción vaya a ocurrir? Entonces, cuando Jesús comenzó a dar este largo sermón, que ya lo vimos en su mayor parte, y ahora pues estamos ya casi en la parte final. Como dije, hermanos, al iniciar el estudio de este sermón, el Señor Jesús lo que hizo fue seguir la lógica de hechos que habrían de ocurrir como consecuencia de lo que había ocurrido en el pasado. Es decir, Él tomó las lecciones de la historia y lo que hizo fue prolongarlo hacia el futuro. Como por ejemplo, el hecho de afirmar que lo iban a matar a Él se basaba en el hecho histórico de que todos los profetas y todos los enviados por el Señor habían sido muertos, y todos habían sido muertos en la ciudad de Jerusalén. Entonces, por ejemplo, ese es un elemento que Él está tomando. Otro elemento es que Él sabe del antagonismo que hay entre
como dice Juan, la luz y las tinieblas, y que por lo tanto sus discípulos van a enfrentar persecución, que es un tema que ya lo vimos. Y todo esto él lo termina de nutrir con pasajes que han sido tomados principalmente de Daniel, pero también de Isaías, y así es como él compone este sermón, que usted puede ver que no se enfoca exactamente en lo que los discípulos habían preguntado, porque lo que ellos preguntaron es que cuándo sería la destrucción del templo. Y entonces el Señor es de lo que menos ha hablado, y lo que él ha estado haciendo es que más que todo ha estado haciendo una presentación de todo lo que ha sido o lo que sería en esa época, futuro todavía, toda la era hasta su venida, que es de lo cual hoy hemos leído. Entonces hay partes, como le digo, de una lógica histórica, otras partes de una lógica del antagonismo entre la luz y las tinieblas, pero lo que ahora vamos a leer es ya un elemento que se llama apocalíptico. El género apocalíptico era uno de los géneros utilizados por la literatura judía, y que tenía como objeto el proyectarse hacia los acontecimientos en donde el mal sería destruido, el mal sería castigado y los justos habrían de triunfar. Y el género apocalíptico abraza una serie de figuras y expresiones. Estas expresiones tampoco son un invento del género apocalíptico, sino que fueron tomadas de los profetas. Vamos a entrar mejor en el versículo para podérselo explicar mejor. En el 24 dice: pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Con solo leer, hermanos, esas palabras, ya uno inmediatamente capta de que ese es género apocalíptico, porque está hablando de fuerzas naturales que serán conmovidas, como que el sol se oscurece, que la luna ya no brillará más, que las estrellas caerán del cielo, que los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces, esos son elementos naturales, pero cataclísmicos, podríamos decir. Entonces, eso es propio del género apocalíptico. Pero le decía que no es que estos elementos o esas figuras sean un invento del género apocalíptico, sino que esto es realmente originado por los profetas. Son los profetas los que utilizaban ese tipo de recursos. De hecho, si usted tiene una Biblia Nueva Versión Internacional, que es la que yo estoy usando, ahí usted puede ver claramente que ese versículo 24 y 25 en la NBI claramente está mostrando que es una sección que está en verso y no en prosa, como el resto del capítulo. ¿Y por qué está así? Porque es una cita directa del profeta Isaías, la que el Señor Jesús está haciendo. Pero note, los profetas como Isaías, porque esas palabras donde habla del sol que se oscurece, de la luna que deja de brillar, de las estrellas que caen, de los cuerpos celestes que son sacudidos, esas son palabras de Isaías. Isaías fue uno de los profetas, y ellos utilizaban este tipo de expresiones porque era la manera como los profetas establecían la contundencia del juicio divino. Entonces, para los profetas, eso de que el sol se oscurecía, que la luna dejaba de brillar, que las estrellas se caían, era como un sacudimiento universal, porque el juicio de Dios había venido
para castigar a los malos. Así es como Isaías está usando esas palabras. No era que necesariamente ellos estuvieran diciendo que literalmente el sol iba a dejar de brillar o que la luna se iba a apagar. O sea, no era literal, sino que simplemente era como diciendo: oigan, el universo se va a paralizar o se va a sacudir cuando el juicio del Señor venga. En ese sentido lo utilizaban como una manera de hablar de la contundencia de la llegada del juicio de Dios. Esos eran los profetas. Pero el género apocalíptico tomó esas palabras de los profetas, como Jesús las está tomando ahora, porque él está dando un sermón profético o escatológico, se le podría llamar también. Entonces tiene esta sección apocalíptica, pero no es de él. Él lo que está haciendo es que está citando a los profetas. Y eso es lo que hacía el género apocalíptico, que tomaba esas figuras de los profetas y las aplicaban a lo que era la enseñanza que ellos querían transmitir. Entonces, al tomar Jesús estas palabras de los profetas e introducirlas en un contexto escatológico, entonces lo que él está haciendo es eso, está generando género apocalíptico. Entonces, entendido eso, hermanos, usted puede comprender, por ejemplo, cómo el libro de Apocalipsis está lleno de ese tipo de expresiones. Porque el género apocalíptico, el libro de Apocalipsis habla de cómo las aguas se transformarán en sangre, de cómo, lo mismo, ¿verdad?, que el sol dejará de brillar en una parte, aunque en otra dice que va a alumbrar con más fuerza, que las personas se iban a quemar con el calor del sol, etcétera. Todas esas figuras son tomadas de los profetas o de porciones del Antiguo Testamento, como por ejemplo Apocalipsis dice que las aguas se van a convertir en sangre. Eso es tomado de Éxodo, allá donde Moisés convirtió el agua de Egipto en sangre. Entonces, así es como se crea el género apocalíptico, que es lo que el Señor está haciendo ahora. Pero hay una diferencia importante, y es que los profetas, acabo de decirle, usaban este tipo de recursos para hablar de la contundencia de la intervención divina para castigar a los malos. Fíjese, para castigar a los malos. Pero en el género apocalíptico eso cambia, porque ese sacudimiento universal que anuncia esa intervención de Dios en el género apocalíptico no es para castigar a los malos, sino que es para recompensar a los justos. Y así es como Jesús lo está usando acá. Porque note, volvamos a leer versículo 24. En aquellos días, después de esa tribulación, es decir, la tribulación ya terminó. Cuando ya cese la tribulación, entonces se oscurecerá el sol, no brillará la luna, las estrellas caerán de los cielos, los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces uno podría decir, bueno, entonces, si la tribulación ya había pasado, ¿qué es esto? ¿Qué es esto donde el sol deja de brillar, donde la luna se apaga, donde las estrellas se caen? Entonces, si aquello no era tribulación, ¿qué es esto? Pero es solamente género apocalíptico. Y lo que está diciéndonos, en otras palabras, es la intervención de Dios. Pero como es género apocalíptico, no es para castigar al malo, sino que es para recompensar al justo. Por eso es que dice, versículo 26, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Entonces note, el sacudimiento universal no da paso a un juicio como Isaías y los demás profetas. Como aquí es género apocalíptico, ese sacudimiento da paso a una intervención de Dios, una intervención tan grande que consiste
en que aparece el Hijo del Hombre. Es lo que está diciendo ahí. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Es decir, el sacudimiento universal da paso a esa intervención de Dios en los asuntos humanos, que aquí está expresada por la aparición del Hijo del Hombre, que viene con gran poder y gloria. Esto, hermanos, es tremendo, porque entonces Jesús está colocándose él mismo como Hijo de Hombre en un contexto en donde Él es la intervención de Dios. Él es, diciéndolo de otra manera, la mano de Dios para intervenir en los asuntos de la historia humana. O como Él mismo lo dijo en otra oportunidad, que si ustedes creen que yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces es como que Jesús es el dedo de Dios, solo que aquí no es para echar demonios, aquí es para rescatar a su pueblo. Entonces, pero eso es lo tremendo que Él está diciendo con esta expresión, y es de que todo se va a conmover, porque Dios va a intervenir. Hay un salmo, hermanos, donde Dios, bueno, donde el salmo más bien habla de un creyente necesitado que clama a Dios, y en respuesta a esa oración Dios reacciona, y entonces dice que Dios cabalgó sobre un querubín y que entonces descendió sobre la tierra y que todo fue sacudido. ¿Y todo eso para qué? Para Dios darle la respuesta a ese creyente que está orando. Entonces, habla de una introducción, una intervención de Dios en la historia. De lo mismo está hablando aquí Jesús. Por eso es que usa las figuras del profeta, del sol que se apaga, de la luna que deja de brillar, de las estrellas que caen, para hablar de eso, que Dios está interviniendo. Pero resulta que la intervención de Dios es el Hijo del Hombre, porque se produce el sacudimiento. ¿Y qué es lo que sigue? Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. ¿Y para qué viene? Lo dice el 27: y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Entonces note, todo esto no es para juicio, no es para condenación, es lo contrario. Él viene para, hermanos, recoger a sus escogidos, que dice que están dispersos. Cuando dice de que los recoge de los confines de la tierra hasta los confines de los cielos, está, hermano, usando al pueblo de Israel, que por causa de la deportación, ahí es donde se produjo lo que se llama la diáspora, y es de que ellos fueron esparcidos por las naciones, según lo habían dicho los profetas. Pero a través de los mismos profetas, el Señor se había comprometido a volverlos a reunir, a volverlos a recoger. De eso es de lo que está hablando Jesús, que cuando venga el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para reunir, volverlos a unir, de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Entonces, para Israel eso era, hermano, la salvación. Eso era una buena noticia. Eso era, hermanos, algo que llenaba sus expectativas. Es la esperanza que ellos han abrigado durante siglos, bueno, ahora milenios ya. Pero ¿esto qué significa para la iglesia? Significa entonces para la iglesia que es el cumplimiento de su esperanza, el cumplimiento de la verdad de ser reunidos con Él. Porque en el caso de la iglesia no ha sido dispersada, por lo tanto nosotros no tenemos un anhelo o una esperanza de reunificación.
pero sí tenemos un anhelo de estar con el Señor, de poderle ver cara a cara, de poder morar en la nueva Jerusalén, donde Apocalipsis dice que ahí es la morada de Dios y de los hombres. Entonces es esa esperanza la que se hace realidad con la venida del Hijo del Hombre. Entonces note, ahí no está hablando, hermanos, de condenación ni de juicio. Eso ya pasó durante la tribulación. Entonces, nótelo, el género apocalíptico no está anunciando grandes desgracias, no está anunciando grandes catástrofes. Lo que está anunciando son buenas nuevas. Y por eso es que yo lo he dicho muchas veces, que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Es el libro que nos da un gran ánimo, un gran aliento, porque nos está enseñando que el bien triunfará sobre el mal. Nos está anunciando del triunfo de los justos sobre los injustos. Nos habla de la derrota de Satanás, de la derrota de la bestia, de la derrota del falso profeta, de la derrota de las naciones que se van a confabular con ellos. Pero para el pueblo de Dios, Apocalipsis es el libro de la esperanza, como acá. Entonces nosotros no tenemos que temer, hermanos, de las cosas que van a suceder, porque lo que va a suceder es nuestra liberación. Lo que ocurrirá es nuestra reunión con el Hijo de Dios, con el Cordero que fue inmolado por nosotros. Entonces no hay razón por la cual nosotros tengamos que ver Apocalipsis con temor. O como algunas personas dicen: no, a mí no me gusta leer Apocalipsis porque ya no puedo dormir en la noche. Y entonces, ¿de qué lado estás tú? ¿A quién perteneces para que te produzca tantos temores? Pero Apocalipsis, hermano, es un libro que al leerlo a nosotros nos debería producir una gran paz y una gran tranquilidad, que deberíamos dormir como bebés después de haberlo leído, porque así es como las cosas funcionan en el género apocalíptico. Entonces, aquí igual, con la venida del Señor, lo que viene es la reunión de su pueblo. Lo que viene es el cumplimiento de sus expectativas, de sus esperanzas, es la respuesta a sus oraciones, es la realización de los anhelos más grandes y más altos que como iglesia podamos tener. De manera, hermanos, que cuando ahí los astrónomos, no astrólogos, sino que astrónomos anuncian que la próxima luna de sangre será, y hablan, dicen tal fecha, no hay por qué andarse preocupados, porque hay gente que eso le da miedo. Dice: uy, ya se dio cuenta que la otra semana hay luna de sangre. Y la gente ahí anda como, o sea, ese primero es un fenómeno natural, ¿verdad?, que ocurre cuando la sombra, o más bien la luna, perdón, la tierra se interpone entre el sol y la luna. Entonces la luna no tiene reflejo del sol. Eso es lo que se llama la luna nueva. Entonces, por ciertas condiciones, en determinadas épocas del año se produce el fenómeno de, o sea, le llaman luna de sangre, porque se ve con un tono enrojecido. Entonces, pero le digo, hay gente que a eso le tiene temor y dice: uy, ¿qué va a pasar? Uy, yo me voy a consagrar, hoy sí voy a la iglesia. Quizás es lo que dice Apocalipsis, o sea, pero no se dan cuenta que el género apocalíptico, cuando habla de el universo conmoviendo, es solo para decirnos, es porque Dios va a intervenir, y va a intervenir a favor de su pueblo. Aunque no tiene ninguna relación, o sea, las lunas de sangre no tienen ninguna relación ni con Apocalipsis ni con ningún pasaje de la Biblia. Eso es algo natural que ha ocurrido desde milenios antes que nosotros naciéramos, desde que el universo es universo, desde que la tierra está donde está, el sol está donde está y la luna está donde está. Siempre ha habido lunas de sangre. Entonces eso no debe preocuparnos. Pero si aún hubiera personas
que a pesar de lo que estoy diciendo y de la explicación que he dado, quisieran conectar las lunas de sangre con cosas espirituales, deberían conectarlos con la esperanza. Entonces la reacción debería ser la contraria. Habrá luna de sangre, qué bueno, porque a lo mejor esta es la intervención de Dios a favor de nosotros, de su pueblo. En ese sentido debería ser, no en el sentido de temor. Luego dice en versículo 28: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus ojos, ustedes saben que el verano está cerca. Ahí, hermanos, no tenemos que interpretar el tema de la higuera como muchos han dicho que se refiere a Israel. En este caso no. O sea, es verdad que Isaías, por ejemplo, compara a Israel con una vid, con una higuera. Pero aquí no. Aquí, hermanos, simplemente Jesús está tomando un ejemplo de la naturaleza, como muchas veces lo hizo él, ¿verdad? Sobre todo para contar sus parábolas. Bueno, de hecho, esta es una parábola. O sea, técnicamente, hablándolo técnicamente, esta es una parábola. Pero note, él simplemente está diciendo: cuando se ponen tiernas las ramas de la higuera y brotan sus ojos, es porque saben que viene el verano. Eso, hermanos, es, no sé, hermanos, con qué compararlo. Quizás aquí en nuestro país sería algo así como los calores de abril, ¿verdad? Ahí por marzo, abril comienza el calor. Entonces nosotros sabemos que hace calor, pero que ya viene el invierno. Sabemos que después del invierno viene, perdón, después de esos calores viene ya la época lluviosa en nuestro país. Entonces, en el caso de Israel, ellos habían observado que cuando venía el verano, después de terminada la primavera, porque no hay que confundir, ¿verdad? O sea, nosotros, hermanos, en nuestra latitud terrestre, nosotros solo tenemos dos épocas, que es estación lluviosa y estación seca. Eso es todo, que nosotros les damos el nombre de invierno y de verano, ¿verdad? Pero verano para nosotros no es lo que significa verano en el hemisferio norte, que es donde está Israel. Entonces no hay que confundirlo, y tampoco debemos pensar que el verano es después de terminado el invierno. No, no, en el hemisferio norte el verano es después de terminada la primavera, y antes de la primavera es que está el invierno. Entonces primero es el invierno, luego viene la primavera, que es una época festiva, es primavera, y luego viene verano. Entonces ellos habían observado que cuando la higuera comenzaba a echar hojas, era porque el verano ya venía, ya iba a comenzar. Quizás poniendo otro ejemplo, hermanos, nuestro, es como el tema de los azacuanes. ¿Alguien ha oído hablar de los azacuanes? Sí, ¿verdad? Hay algunos hermanos. Los azacuanes son unas aves migratorias que van huyendo del invierno, y entonces ellas migran desde el norte, el hemisferio norte de nuestro planeta, hasta el hemisferio sur. Es decir, que ellos vienen de zonas como Canadá, Estados Unidos, y van atravesando todo el continente americano hacia el sur, van hasta allá por Chile, Argentina. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte es el invierno. Ahorita ya está por comenzar el invierno en Canadá, Estados Unidos, Alaska, Europa. Ahí está comenzando el invierno. Pero en el sur, en Chile, en Argentina, está comenzando el verano. Es lo contrario. Entonces estas aves van huyendo del frío y se van al sur. Entonces en su migración hacia el sur, ellos pasan volando aquí arriba de nosotros, van a gran altura. Por eso que muchas personas no se dan cuenta. Entonces, y se les da el nombre de azacuanes. Entonces los azacuanes
Cuando pasan volando, esa es la señal inequívoca de que terminó la época lluvia en nuestro país. Porque ellos no se equivocan, esa es la naturaleza. Los azacuanes saben cuándo va a comenzar el invierno allá, que para nosotros es esta época que nosotros decimos que es más fresca. Nosotros estamos en el hemisferio norte también, pero ya bastante al sur, ¿verdad? O sea, por eso es que solo tenemos época seca y lluviosa, no tenemos las 4 estaciones, como en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pero bien al norte y bien al sur. Entonces, podríamos decir, si Jesús hubiera sido salvadoreño, él hubiera dicho, se lo voy a decir con palabras de él, ¿verdad? Aprendan de los azacuanes esta lección. Tan pronto como los ven pasar, ustedes saben que el verano está cerca. Esas serían las palabras del Señor. Solo que en el caso de ellos era la higuera, que para nosotros es desconocida. O sea, no sabemos cómo funciona. Y si hay higueras, plantas de higo, hay, ¿verdad?, en nuestro país, pero han de tener otros tipos de ciclos, no como el que se da en Israel. Entonces, eso es, o sea, no está usando la higuera como figura de nada, solo está poniendo un ejemplo de cómo en el orden de la naturaleza después de una viene otra. Igual, escatológicamente, lo que viene después de la aparición del Hijo de Dios es que sus elegidos serán reunidos. Eso es lo que está diciendo con esa seguridad. Entonces dice, ahí es donde ustedes deben saber que el verano está cerca. Igualmente, dice versículo 29, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Pero ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo es el que está cerca y a las puertas? Es el tiempo de nuestra redención, es el tiempo de nuestra glorificación, es el tiempo de nuestra reunión con Él. De eso está hablando. No es, hermanos, como nosotros hemos interpretado, que decimos, mire, el tiempo está cerca, a la puerta. Así que, hermanos, temamos, porque el Señor ya viene, y si no estamos bien, nos va a dejar. O sea, ese es el tono con que las iglesias evangélicas lo han agarrado. Pero Jesús no está hablando de eso. Él de lo que está hablando de que el tiempo está cerca de nuestro gozo total. Lo que está a las puertas es nuestra bienaventuranza eterna. De eso está hablando el Señor. Y dice, cuando vean esas cosas, estén preparados, porque llegó la hora de su liberación, llegó la hora de su salvación plena. De eso es de lo que Él está hablando. Y luego, hermanos, termina esta sección con 2 declaraciones solemnes. La primera declaración solemne está en el versículo 30. Dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Cuando Jesús está hablando de generación, Él no está hablando de un periodo de 40 años como algunos han inventado, ¿no? Porque es un invento. Jesús está hablando de generación, refiriéndose a generación, pero en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Que es generar, como padre y madre generan un bebé. Entonces, está hablando no de tiempo, no de un periodo de años, está hablando de una persona, de un bebé que nació. Entonces, cuando él habla de la generación, se está refiriendo, por decirlo así, a un linaje. ¿Y quién es ese linaje? Es el pueblo de Dios. Entonces, solemnemente Él les dice, les aseguro que no pasará esta generación, es decir, no va a pasar este linaje, no va a pasar este pueblo. ¿Cuál pueblo? El suyo, su iglesia. No pasará hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Qué es lo que Jesús está declarando solemnemente? Lo que está declarando, hermanos, es que
la iglesia no dejará de ser. La iglesia no dejará de existir. Le estoy hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no dejará de existir hasta que todas estas cosas se cumplan. Es decir, hasta que el Señor los reúna y les cumpla la promesa de salvación que les ha dado. Es decir, hermanos, nosotros no nos vamos a marchitar como iglesia. Y le repito, hablando cuerpo de Cristo, no esta iglesia local, sino que como cuerpo de Cristo, no nos vamos a marchitar esperando una promesa que nunca llegará. No vamos, hermanos, como cuerpo de Cristo a dejar de existir. El cuerpo de Cristo siempre tendrá presencia sobre este planeta hasta que se cumpla todo lo que el Señor ha hablado sobre esta generación. De eso está hablando. No vamos a dejar de ser, no vamos a dejar de existir. Entonces uno no tiene, hermano, que casarse con cuestiones como que son 40 años, porque muchos se interpretaron así, que la higuera que comienza a dar ramas tiernas, dijeron, ese es Israel. Entonces es después de Israel una generación, no pasará esta generación, la generación que vio surgir a Israel. Dicen esto, ¿verdad? Israel, hermanos, nació en 1945 y estos que inventaron que la generación era tiempo y dijeron que eran 40 años, hermano, esa generación, lo que ellos llaman generación, terminó en 1985. Si no se ha dado cuenta, ya estamos en 2022. Entonces, pero ellos decían eso, que el Señor iba a venir antes de 1985, porque ahí es donde se completaban los 40 años, y que el Señor había dicho, no pasará esta generación. Pero Jesús no estaba hablando, en primer lugar, de tiempo, mucho menos de 40 años. O sea, porque, ¿y de dónde sacaron el invento que una generación dura 40 años? Porque es un invento. Lo tomaron de el libro de Éxodo, cuando, más bien Números, es de Números, cuando el Señor le dijo a Moisés que el pueblo de Israel no iba a entrar a la tierra prometida hasta que esta generación hubiera pasado, los que fueron incrédulos, y los hijos de ellos, que estos incrédulos dijeron que los iban a matar, ellos son los que van a heredar. Entonces fueron 40 años. Pero recuerde que durante esos 40 años las personas no murieron de muerte natural. Algunos sí, pero lea bien el libro de Números. Entonces dice que Dios les enviaba pestes, les enviaba enfermedades, a otros los mataba directamente. Es decir, que Dios fue terminando a esa generación premeditadamente para que en 40 años, porque era por cada un día, eran 40 días que anduvieron los espías reconociendo la tierra. Entonces dijeron, por cada año, por cada día será un año, dijo el Señor. Fueron 40 años. Entonces en esos 40 años tenían que morir todos. Entonces, como no se iban a morir en 40 años, Dios ayudó matándolos a través de pestes, a través de fuego, a través de serpientes, a través, hermano, de juicios, a través de que la tierra se abría y se los tragaba. Así fue como se los acabó. Solo quedaron Josué y Caleb, conforme a la promesa que le había dado, que fueron los únicos 2 espías fieles que creyeron al Señor. Entonces esta gente, simplificando la palabra de manera como la que le estoy explicando, es que dijeron, de ahí sacaron los 40 años, que es lo que dura una generación, y no se dan cuenta de que fue una generación que Dios tuvo que malmatar para que se terminaran los 40 años. Si no, nos iban a acabar. Entonces una generación, ni entendiéndola así, no dura 40 años, dura más. Pero bien, no tiene nada que ver con tiempo. Tiene que ver, hermanos, con el pueblo, es decir, como iglesia. Algunos, si quieren relacionarlo con Israel, vaya, también Israel no va a dejar de existir. Aunque usted sabe que en la Segunda Guerra Mundial el propósito era exterminarlos totalmente. Pero el Señor, si usted quiere aplicarlo a Israel, yo diría, sería aceptable, sería como una aplicación secundaria. Ellos no van a dejar de existir hasta que el Señor venga. Israel siempre va a haber, y no los pudieron exterminar. Entonces, igual la iglesia no va a dejar de ser, porque Él dijo, les aseguro, se los aseguro,
que no pasará este linaje, esta generación, este pueblo, hasta que todas estas cosas sucedan. Así que no vamos a quedarnos burlados. El Señor cumplirá su palabra. Y la segunda declaración solemne es la que encontramos en el versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Como diciendo, esto que les he dicho, como toda la palabra del Señor, nunca, hermano, va a fallar, nunca caerá al suelo, siempre se cumplirá. Los cielos y la tierra pasarán, un día van a pasar, un día van a pasar. O sea, eso se sabe, hermano. Las estrellas nacen, envejecen, mueren. Y recuerde que nosotros vivimos por una estrella que es el sol. El sol es una estrella algo joven, todavía le faltan millones de años de vida, pero un día va a terminar. Un día el sol va a crecer mucho más de lo que ahora tiene, porque ese es el proceso de muerte de las estrellas. Cuando el sol crezca, ahí se va a tragar a la tierra, la va a absorber dentro de ella, y luego el sol seguirá muriendo. Esos son procesos de millones de años, ¿verdad? Y va muriendo, se va contrayendo, y hay una explosión final. Eso es lo que se llama una supernova. Y después de la supernova pueden ocurrir varias cosas: que se convierta en un agujero negro, o puede suceder de que si la explosión es lo suficientemente grande, que los materiales son impulsados, y eso puede dar paso a generar nuevos planetas o nuevas estrellas. Claro, para entonces, hermano, los cielos habrán dejado de ser, la tierra habrá dejado de ser, pero la palabra del Señor seguirá viva y seguirá permanente. Amén. Así que con esa confianza, que la palabra no deja de ser y que la iglesia tampoco dejará de ser hasta que todo se cumpla, podemos seguir sirviendo al Señor con mucha esperanza, con mucho gozo, porque seremos reunidos con Él y encontraremos la esperanza que hemos abrigado desde el momento de nuestra conversión. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, y antes de orar yo quiero invitar, si hay con nosotros alguna persona, algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Hijo de Dios, pero usted ha escuchado la palabra del Señor y hoy usted quiere recibir a Jesús como su Salvador, yo quiero invitarle ahí en el lugar donde está. Si usted necesita recibir a Jesús, ahí donde se encuentra, levante su mano en señal que desea recibir a Jesús, y con gusto nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús? Indíquenoslo levantando su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? ¿Alguien que recibe al Hijo de Dios? Levante su mano y vamos a orar por usted. También quiero ampliar la invitación. Si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, de igual manera puede levantar su mano y lo que queremos es orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? ¿Hay alguien, algún hermano o hermana que se reconcilia? Puede levantar su mano. Hágalo en este momento. Y así vamos a orar por usted. Hago la última llamada y vamos a orar. Si hay alguna persona que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús o necesita reconciliarse, levante su mano y aproveche esta última llamada, porque vamos a orar ya. ¿Hay alguien que lo hace? Señor, te damos las gracias porque sabemos
que tu palabra siempre se cumplirá. Tu palabra es fiel. Y por esa palabra sabemos que tu pueblo nunca dejará de ser hasta que tú vengas para recogernos. Gracias, porque tú vas a intervenir en este mundo. Tú vas a irrumpir en este universo para traernos la esperanza. Sacudirás el sol, la luna y las estrellas el día cuando vengas para cumplir la esperanza, los anhelos y las oraciones de tu iglesia. Gracias, Señor, porque será como tú lo has hablado, como lo has anunciado, pues tu palabra nunca deja de ser. Por Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén.